Durante 20 años, Magdalena Ramírez había sido el corazón silencioso de la comunidad todos los diciembres. Sin excepción, ella organizaba la gran cena benéfica de Navidad en el modesto salón parroquial del barrio El Manglar. Aquel lugar, con sus paredes descascaradas y su piso irregular, parecía transformarse una vez al año bajo el toque mágico de sus manos. Luces simples, mesas largas, manteles donados, una olla gigantesca que perfumaba todo con aroma a esperanza. Para los vecinos, especialmente para los niños, ella era simplemente Doña Magda, una figura discreta, de voz suave, cabello siempre recogido y delantal manchado de tantas jornadas de cocina. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, transmitía una paz extraña. Parecía que había aprendido a convivir con la resignación y con el silencio. Nadie imaginaba que detrás de aquella dedicación se escondía una verdad dolorosa. Magda estaba completamente sola. Sus padres ya habían fallecido. No tenía hermanos, y el único hombre que alguna vez la había amado había partido muchos años atrás, dejando apenas una carta que ella nunca tuvo el coraje de releer. Desde entonces, Magda vivía en un cuarto pequeño, en la parte alta de una casa antigua, donde pagaba alquiler con lo poco que ganaba cocinando para la parroquia. Ella alimentaba a todos, menos a sí misma. Ese diciembre, la situación estaba peor que nunca. Su salario había sido reducido por falta de fondos, y los precios de los alimentos subían sin tregua. Magdalena había pasado varias noches cenando apenas té caliente y un pedazo de pan duro, pero nunca se quejaba, nunca pedía nada. Para ella, la Navidad no era un tiempo de recibir, sino de dar. En la madrugada del día 22, Magda llegó al salón parroquial antes de que amaneciera. Tenía que comenzar la preparación del tradicional guiso navideño, el que hacía sonreír incluso a los niños más tristes. Caminó hasta la cocina con su paso lento pero decidido y comenzó a revisar las provisiones que habían sido donadas. Papas, zanahorias, arroz, algunas piezas de pollo y, como siempre, la caja más preciada. Las especias, ella las olió una por una, cerrando los ojos como si ese aroma fuera suficiente para llenar el estómago que llevaba días vacío. «Este año será más sencillo», murmuró para sí misma, pero igual de hecho con amor. Cuando estaba organizando las ollas, escuchó pasos pequeños detrás de ella. Se giró. Era Nico, un niño de 11 años que asistía diariamente al comedor comunitario. «¿Doña Magda ya empezó?», preguntó con una sonrisa tímida, frotándose los brazos por el frío. «Así es, mi amor», respondió ella. «¿Por qué no estás en casa?» «No pude dormir», confesó el niño. «Mamá dice que este año tal vez no haya regalos, pero a mí no me importa. Yo solo quería ver cómo hace usted la cena de Navidad. Dicen que huele a recuerdos bonitos». Magda sonrió. Aquella frase la atravesó de una forma inesperada. «¿Sabes por qué huele bonito?», preguntó acercándose. «Porque cuando uno cocina con amor, hasta las cosas simples se vuelven especiales». Nico la miró con un brillo de admiración infantil. «¿Y usted?», preguntó después de un silencio breve. «¿Con quién pasa su Navidad?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ella abrió la boca para responder, pero nada salió. No tenía familia, no tenía amigos cercanos. Todos esos años había estado tan ocupada sirviendo a los demás que nadie había reparado en algo tan simple como preguntarle eso. «Yo», comenzó intentando sonreír, «la paso aquí, con ustedes. Siempre es suficiente». Pero el niño frunció el ceño, como si aquella respuesta no lo convenciera del todo. «Pues entonces yo voy a pedir que este año usted también tenga una cena. Una de verdad». Magdalena rió suavemente. «Eso ya sería mucho pedir, Nico, pero la Navidad es para pedir cosas grandes, ¿no?». La inocencia del niño le apretó el corazón. Durante todo el día, esa frase quedó rondando en su mente, como si fuera una campana que no dejaba de sonar. La Navidad es para pedir cosas grandes. La tarde avanzó, y poco a poco comenzaron a llegar otros voluntarios.
2 señoras mayores, un joven tímido que recién había comenzado a ayudar, y 3 adolescentes que distribuían sillas y manteles. Todos miraban a Magda como a una guía silenciosa. Era ella quien coordinaba, quien sabía qué hacer, quien conocía cada detalle para que nadie se sintiera excluido. Y sin embargo, nadie notaba su cansancio, nadie veía sus manos temblorosas, nadie percibía que ese día, como muchos otros, Magdalena no había comido absolutamente nada. Al caer la noche, mientras revolvía la olla enorme con una cuchara de madera, sintió un mareo repentino. Apoyó una mano en el borde para no caer. Nico, que estaba a su lado cortando verduras, lo vio primero. «¿Está bien, doña Magda?» Ella respiró hondo, enderezándose. «Sí, cariño. Solo necesito un poco de aire». Pero antes de que pudiera dar un paso fuera de la cocina, otra voz la llamó desde la entrada del salón. «Magdalena, hay algo para ti». Era el padre Manuel, sosteniendo un sobre blanco con un sello destacado. Ella frunció el ceño, desconcertada. ¿Para ella? ¿Quién le escribiría? «Llegó esta tarde», dijo el sacerdote acercándose. «Yo creo que deberías leerlo». Magdalena lo tomó con manos inseguras. Era un sobre elegante, de papel grueso, con su nombre escrito a mano. Sintió un nudo en el estómago. Aquello no era común, no en su vida. «Ábrelo, doña Magda», susurró Nico con los ojos muy abiertos. Ella respiró y rasgó el sobre, sin saber que esa carta sería el inicio de la mayor transformación de su existencia. La carta que nadie esperaba. El papel dentro del sobre estaba cuidadosamente doblado en 3 partes, como si quien lo hubiera escrito hubiera puesto un cuidado especial en cada doblez. Magdalena lo sostuvo por unos segundos, dudando. Hacía tantos años que no recibía una carta, que por un instante temió que fuese un error, o peor, una mala noticia. Pero la voz ansiosa de Nico la impulsó. «Léala, doña Magda, a lo mejor es algo bueno». Ella asintió, tragó saliva y comenzó a desplegar el papel. Reconoció de inmediato la letra firme, elegante, casi artística. No era de nadie que ella conociera. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. «Estimada señora Magdalena Ramírez, ha sido usted nominada para el reconocimiento nacional Manos que Alimentan por su servicio comunitario y su dedicación incansable. Uno de sus antiguos beneficiarios ha contado su historia en un concurso nacional y su labor ha sido seleccionada entre miles. Le solicitamos que se presente en la capital el día 23 de diciembre para una grabación especial en un programa de televisión». Magdalena dio un paso atrás. «¿Qué?», susurró, incapaz de comprender. Los voluntarios, que habían ido acercándose curiosos, se miraron entre sí sorprendidos. Nico fue el primero en reaccionar. «Doña Magda, eso es enorme, eso es en la tele nacional». Ella apretó la carta contra el pecho sin saber si estaba soñando. «Debe haber un error», murmuró. «Yo no hice nada para merecer esto». El padre Manuel se aproximó, apoyando una mano suave en su hombro. «Magdalena, tú has hecho más de lo que crees. La comunidad entera sabe quién eres. Si alguien te nominó, es porque cambiaste su vida». Ella sintió un calor extraño en el pecho. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. «¿Y quién fue?», preguntó Nico saltando de emoción. «¿Quién la nominó?». «¿Quién contó su historia?». La carta no lo decía, solo mencionaba un antiguo beneficiario. Magdalena respiró hondo. Quería sentirse feliz, emocionada, importante, pero en lugar de eso un pensamiento doloroso la golpeó. «¿Cómo voy a viajar a la capital?», susurró. «No tengo dinero, ni ropa adecuada, ni siquiera tengo para mi propia cena este año». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerse. Era la primera vez en 20 años que verbalizaba sus carencias. Los voluntarios se quedaron en silencio, mirándola como si de pronto la vieran por primera vez. El joven tímido, Mateo, dio un paso adelante. «Si quiere, yo puedo acompañarla en el bus. Mi tía vive allá. Podría ayudarla a llegar». Otra señora intervino. «Yo tengo un vestido que ya no uso. Podría ajustarlo para usted, querida». Y otra agregó: «Yo cubro el pasaje. No es justo que usted se quede sin ir». Magdalena abrió los ojos, sorprendida por aquella ola de solidaridad.
No estaba acostumbrada a recibir, dar era lo único que sabía hacer. No, no, por favor, no es necesario, intentó decir, pero el padre Manuel la detuvo con firmeza. Magdalena, durante 20 años te hemos visto cargar esta comunidad en tus hombros. Es momento de que dejes que otros te sostengan a ti. La humildad también es dejarse ayudar. Ella sintió un nudo en la garganta, quiso responder, pero no pudo. Un mareo ligero la obligó a apoyarse en la mesa. Nico corrió hacia ella. «¿No ha comido?», dijo el niño con preocupación. Doña Magda no ha comido desde ayer. Los adultos se miraron con un impacto repentino. Era como si todos, al mismo tiempo, despertaran a una verdad que siempre habían ignorado. La señora Clara, una voluntaria veterana, suspiró profundamente. «Hemos sido ingratos», dijo. «Ella nos alimenta y nunca nos preguntamos si alguien la alimenta a ella». Magdalena, avergonzada, bajó la mirada. «Estoy bien, solo es cansancio». Pero Nico, con la inocencia que derriba muros, insistió. «No, doña Magda, usted siempre cuida de todos. Ahora nos toca a nosotros cuidarla a usted». El silencio que siguió fue diferente, más denso, más consciente. La carta, aún en sus manos, parecía pesar como una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué ocurriría si iba a la capital? ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si todo no pasaba de una confusión? ¿Y si es un error?, preguntó con voz temblorosa. «Magdalena», dijo el sacerdote con la mirada firme, «aunque fuera un error, tú mereces esto, y si no lo fuera, tu vida está a punto de cambiar». Ella sintió que las piernas le temblaban. Se sentó despacio en una silla de madera, mientras la sala seguía en silencio. Entonces Nico se acercó con una pequeña caja que había estado guardando en su mochila. La abrió y sacó una galleta de Navidad envuelta en plástico. «Es para usted», dijo. «Sé que no es una cena, pero quiero que al menos coma algo hoy». Magdalena sintió que se le humedecían los ojos. «Gracias, mi amor». Rompió la galleta y dio un pequeño mordisco. Dulce, simple, simbólico. Pero en ese instante, con todos observándola, aquella galleta tenía el sabor de algo mayor. El sabor de ser vista. Mientras comía en silencio, mirando la carta una y otra vez, comprendió algo que nunca había querido admitir. Por primera vez en 20 años, la Navidad estaba regresando a ella. «Voy a ir», dijo finalmente con un hilo de voz. «No sé qué me espera, pero voy a ir». Los voluntarios aplaudieron. Nico dio un salto y la abrazó. Magdalena cerró los ojos. El viaje acababa de comenzar. El viaje que cambió su destino. El día 23 de diciembre amaneció gris, con un frío húmedo que se filtraba por las ventanas mal cerradas de la pequeña casa de Magdalena. Ella despertó antes del amanecer, con la carta sobre la mesa y una mala noche de sueño. Había pasado horas preguntándose si estaba haciendo lo correcto, si realmente merecía ese reconocimiento, si no sería mejor quedarse y evitarse una desilusión. Pero el vestido que le habían prestado colgaba en la pared, limpio, planchado y con un ligero aroma a lavanda, y le recordaba que ya no estaba sola. La comunidad la había empujado hacia adelante y ella ya no tenía el derecho de retroceder. Mientras calentaba un poco de agua para hacerse un café aguado, escuchó golpes rápidos en la puerta. «Doña Magda, soy yo». La voz de Nico resonó con energía desbordante. Ella sonrió pese al nerviosismo. Cuando abrió la puerta, encontró al niño abrigado con un gorro de lana roja y una mochila grande a la espalda. «¿Listo para acompañarme al terminal?», preguntó Magdalena. «Más que listo», respondió él entrando corriendo. «Le traje un sándwich para el viaje. Mi mamá lo hizo anoche. Dijo que no acepta un no como respuesta». Magdalena sostuvo el sándwich en silencio, profundamente conmovida. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien preparó algo para ella? «Dile que se lo agradezco», susurró. Mientras terminaba de alistarse, se miró un instante en el espejo. Llevaba el vestido sencillo que le habían prestado y un abrigo donado por otra voluntaria. No era elegante, pero era digno. Más importante aún, era un símbolo del cariño que había recibido. A las 7,
Nico y ella caminaron juntos hacia la parada del bus. Algunos vecinos madrugadores los saludaron, deseándole buena suerte. Otros salieron de sus casas apenas vieron que Magdalena pasaba para darle un abrazo rápido o un paquete con galletas. Parecía que toda la comunidad había decidido acompañarla de alguna manera. Cuando llegaron al terminal, Mateo ya estaba allí, esperando. El bus sale en 15 minutos, informó levantando una mochila vieja. Yo la acompaño hasta la estación central, ¿sí? Magdalena asintió sintiendo el corazón latir rápido. Gracias por todo esto. No sé cómo voy a pagarles algún día. Mateo negó con la cabeza. No tiene que pagarnos nada. Usted nos dio navidades dignas durante 2 décadas. Ahora es nuestro turno. Antes de subir, Nico se abrazó a ella con fuerza. Prométame que va a mandar foto y que va a estar en la tele bien bonita. Magdalena rió nerviosa. Prometido. Cuando tomó asiento en el bus, el frío en su estómago aumentó. Vio por la ventana a Nico, saludándola con ambas manos, dando saltitos para que ella no dejara de verlo. Magdalena le devolvió el gesto, aunque las lágrimas le nublaban la vista. El bus arrancó, y con él una vida entera de silencios, sacrificios e invisibilidad comenzó a sacudirse. El viaje hasta la capital fue largo, unas 6 horas, pero Magdalena lo sintió como una eternidad. Cada tanto volvía a leer la carta, asegurándose de que todo era real. Mateo, sentado a su lado, intentó distraerla contándole historias de su infancia, pero Magdalena apenas podía prestar atención. En su mente, un único pensamiento resonaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Cuando finalmente llegaron, el bullicio de la estación central la abrumó. Gente corriendo, vendedores gritando, música navideña por todas partes. Años atrás, ella había estado allí una sola vez, cuando era joven y recién había llegado a la ciudad. En ese entonces tenía sueños, esperanzas, sueños, que la vida se había encargado de aplastar uno por uno. Por aquí, doña Magda, dijo Mateo, sacándola de su trance. El representante del programa dijo que la producción enviaría un vehículo. Un hombre con una carpeta y una credencial apareció entre la multitud. Magdalena Ramírez. Ella levantó la mano. Sí, soy yo. Ah, perfecto, bienvenida. El canal nos pidió que la lleváramos directamente al estudio. El programa se graba esta tarde. ¿Viene acompañada? Solo hasta aquí, respondió Magdalena mirando a Mateo con gratitud. El joven sonrió y le dio un abrazo rápido. Cuídese, doña Magda, y disfrute esto, usted lo merece. Ella subió al coche con las manos temblorosas. Mientras avanzaban entre el tráfico, miraba la ciudad con ojos de visitante, como si nunca la hubiera visto antes. Le parecía demasiado grande, demasiado luminosa, demasiado distante de su realidad. Al llegar al estudio, fue recibida por un equipo amable que le ofreció agua, un pequeño refrigerio y una sala donde esperar antes de la entrevista. Más tarde, la maquillista vendrá por usted, explicó una asistente. La entrevista será en vivo y hay una sorpresa muy especial preparada. ¿Una sorpresa?, preguntó Magdalena, inquieta. Sí, respondió la asistente con una sonrisa cálida. Alguien muy importante pidió estar aquí hoy. El corazón de Magdalena dio un vuelco. ¿Alguien importante? ¿Quién podría ser? Nunca se había sentido tan nerviosa, ni siquiera el día en que había asumido la cocina comunitaria, ni cuando su madre falleció, ni cuando no tuvo que comer en una Navidad especialmente dura. Este miedo era diferente, era un miedo que nacía de la esperanza. Cuando finalmente la llamaron para el maquillaje, Magdalena tuvo que respirar hondo varias veces para mantenerse firme. La maquillista fue delicada, realzando apenas un poco sus rasgos. Tiene una mirada hermosa, le dijo. Solo necesitaba un toque de luz. Luz, una palabra que Magdalena no asociaba consigo misma hacía mucho tiempo. 15 minutos después, la llevaron detrás del escenario. Escuchaba al público murmurar, a los técnicos correr, a la presentadora afinar su voz. El programa estaba a punto de comenzar. Señora Magdalena, dijo la asistente, cuando indiquemos, entrará por esa cortina. Solo camine hacia la presentadora, ella se encargará del resto. Magdalena asintió.
Sus manos sudaban. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todo lo oirían. La cortina se abrió un poco. La asistente miró hacia adelante. Luego se volvió hacia ella. «Es ahora. Adelante». Magdalena dio un paso. Solo uno. Pero era el paso más importante de su vida. Apenas cruzó la cortina, el público comenzó a aplaudir. Y fue entonces, bajo las luces del estudio, que vio lo imposible. Un rostro familiar, sentado en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. Un adulto joven, un niño que ella había alimentado 20 años atrás. El mismo que un día le había dicho: «Algún día voy a devolverle todo lo que usted hace por nosotros, doña Magda». Y ese día había llegado. La cena que cambió su destino. La presentadora, una mujer elegante de sonrisa cálida, se acercó a Magdalena con los brazos abiertos. «Bienvenida, Magdalena. Es un honor tenerte aquí». Magdalena apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. El estudio era enorme. Las luces brillaban con intensidad. Y el público seguía aplaudiendo. Pero nada de eso importaba. Sus ojos estaban clavados en aquel joven de la primera fila. Lo reconoció de inmediato. Samir, el niño que solía llegar al comedor comunitario con los zapatos rotos, el cabello despeinado y una mirada perdida. El niño que un día, con apenas 8 años, le había dicho que cuando fuera grande le devolvería todo lo que ella hacía por él. Ahora estaba allí. Alto, bien vestido, con una mirada que irradiaba gratitud. La presentadora notó la emoción de Magdalena y sonrió con complicidad. «Magdalena, antes de comenzar, hay alguien que quiere hablar contigo». Samir se levantó lentamente de su asiento. El público guardó silencio. Él caminó hacia el centro del escenario y cuando estuvo frente a ella, se arrodilló. «Doña Magda», su voz se quebró. «Usted me salvó la vida». Magdalena sintió que las piernas le temblaban. Quiso hablar, pero las palabras no salían. «Cuando yo tenía 8 años», continuó Samir, «mi familia se desintegró. Mi papá nos abandonó, mi mamá enfermó y yo quedé solo. Pasé meses durmiendo en la calle, comiendo de la basura, sobreviviendo como podía hasta que un día alguien me llevó al comedor del barrio El Manglar». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Magdalena. «Y allí estaba usted», dijo Samir con la voz más firme, con su delantal manchado, su sonrisa cansada y su corazón enorme. «Usted no solo me dio de comer», me preguntó mi nombre. Me trató como si importara. Me hizo sentir que todavía valía algo. El público estaba completamente en silencio. Algunos espectadores ya lloraban. «Yo seguí yendo durante años», continuó, «cada día que pude. Y cada vez que la veía pensaba, algún día voy a ser alguien. Algún día voy a hacer que se sienta orgullosa». Samir sacó un papel doblado de su bolsillo. «Hace 3 meses gané un concurso nacional de ensayos. El tema era una persona que cambió mi vida. Yo escribí sobre usted, doña Magda, sobre la mujer que nunca tuvo nada, pero que siempre dio todo». Magdalena cubrió su rostro con las manos, sollozando. «Y cuando gané», dijo Samir, «usé el premio para nominarte a este reconocimiento, porque el mundo tenía que saber quién eres, lo que hiciste, lo que sigues haciendo». La presentadora se acercó, con los ojos también humedecidos. «Magdalena, gracias a la historia de Samir, cientos de personas se conmovieron, y decidimos que era momento de honrarte. Pero no solo con palabras». Hizo una señal hacia el fondo del escenario. Las cortinas gigantes comenzaron a abrirse lentamente, y allí, en el centro del escenario, apareció una mesa larga, bellamente decorada, llena de platos navideños humeantes. Pero no era una mesa cualquiera. Cada plato había sido preparado por las personas que Magdalena había alimentado durante 20 años. Familias enteras habían viajado desde El Manglar. Voluntarios del comedor, niños que ahora eran adultos, todos estaban allí, de pie, junto a la mesa, sosteniendo carteles con mensajes. «Gracias, doña Magda. Usted nos dio esperanza. Nunca la olvidaremos».
Magdalena se llevó las manos al pecho, sin poder contener el llanto. «Esta noche», dijo la presentadora, «no cocinarás para nadie. Esta noche todos cocinamos para ti». El público estalló en aplausos. Magdalena temblaba. No podía creer lo que estaba viendo. Samir se puso de pie y le extendió la mano. «Doña Magda, por favor, siéntese a la mesa. Es su turno». Ella negó con la cabeza, avergonzada. «No, no puedo. Yo no merezco tanto». Pero Samir la detuvo con firmeza. «Si merece durante 20 años, usted se quedó de pie mientras todos comían. Hoy todos nos quedamos de pie para que usted coma». Magdalena caminó lentamente hacia la mesa, acompañada por Samir. Cuando llegó, vio que cada plato tenía una etiqueta pequeña, con el nombre de quien lo había preparado. Empanadas de la señora Clara, arroz navideño de Mateo, ensalada de Nico y su mamá, tamales de las familias del barrio. Todo estaba allí, todo hecho con amor. Magdalena se sentó despacio en la cabecera de la mesa. Por primera vez en 20 años, no estaba sirviendo. Estaba siendo servida. La presentadora se acercó con un micrófono. «Magdalena, ¿qué sientes en este momento?» Ella intentó hablar, pero la emoción la ahogaba. Respiró hondo, secándose las lágrimas. «Yo siempre pensé que mi vida era pequeña», dijo con voz temblorosa, «que lo que hacía no importaba, que nadie me veía». Miró a Samir, a la gente del barrio, al público que la observaba con admiración. «Pero hoy descubro que un plato de comida puede cambiar un destino, que una sopa puede salvar una vida, y que un gesto pequeño puede transformar un futuro». El público se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Magdalena cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Gracias», susurró. «Gracias por verme». Samir se inclinó y la abrazó. «No, doña Magda, gracias a usted por enseñarnos que la bondad es el regalo más grande». La cámara capturó el momento exacto en que Magdalena, rodeada de amor, finalmente comprendió algo que había olvidado. Ella también merecía ser cuidada. Ella también merecía una Navidad. Y esa noche la tuvo. La Navidad que finalmente fue suya. La grabación del especial se emitió el 24 de diciembre por la noche. Millones de personas en todo el país vieron la historia de la cocinera que durante 20 años alimentó a los demás sin probar una sola cena navideña. Y cuando la imagen de Magdalena sentándose a su propia mesa apareció en la pantalla, algo inesperado ocurrió. La audiencia quedó en silencio, un silencio de respeto, de admiración, de reconocimiento. Minutos después, las redes sociales explotaron miles de mensajes, publicaciones, videos cortos, cartas digitales, todos con el mismo tono: gratitud. «Gracias, Magdalena. Usted nos recordó el verdadero sentido de la Navidad. Quiero ser mejor persona después de ver su historia. Yo también quiero ayudar a mi comunidad». Ella no tenía celular moderno, así que fue Samir quien le mostró con paciencia infinita cada mensaje que llegaba. Magdalena escuchaba en silencio, con los ojos brillando. «Nunca imaginé que mi vida pudiera tocar a tanta gente», susurró. Samir sonrió. «Porque usted nunca se vio como la luz que era todos los demás, si la vemos». La noche del 24, después de la transmisión, el comedor comunitario se llenó de una manera distinta. No era una fila de personas desesperadas por comida. Era una fila de voluntarios con cajas llenas de ingredientes, utensilios nuevos, adornos, luces navideñas y hasta regalos envueltos con cuidado. «Esto es para usted, Magdalena», dijo una señora, entregándole un pequeño paquete. «Gracias por tantos años de amor». Magdalena lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un delantal rojo bordado con hilo dorado. Decía: «Gracias por alimentarnos el alma». Ella se lo llevó al pecho. Nunca había recibido un regalo navideño personalizado. Al centro del salón, la gran mesa seguía puesta, pero esta vez no había cámaras, ni luces profesionales, ni aplausos programados. Solo había gente real, gente que ella había ayudado, gente que la quería. Y todos comenzaron a sentarse alrededor de la mesa, invitándola a ocupar la cabecera. Magdalena negó de inmediato por modestia. «No, yo puedo sentarme en cualquier lado». Pero Samir intervino con una sonrisa dulce. «No, esa es su silla, ese es su lugar».
Ella se sentó lentamente rodeada de rostros cálidos. Se escuchaban risas, el tintinear de los vasos, el aroma de las comidas que ella había enseñado a preparar durante tantos años. Por primera vez, Magdalena no estaba corriendo de un lado a otro sirviendo platos, no estaba preocupada por si alcanzaría para todos, no estaba escondiendo su propio hambre para alimentar a los demás. Por primera vez, estaba siendo servida. Una niña pequeña, con trenzas y ojos grandes, se acercó a ella con un plato de ensalada navideña. «Señora Magdalena», dijo, «mi mamá dice que si usted no existiera, yo tampoco estaría aquí. ¿Le puedo dar un abrazo?» Magdalena abrió los brazos. La niña se acurrucó contra ella, y entonces, como si el universo quisiera completar la escena, comenzaron a sonar villancicos a lo lejos. La cocinera cerró los ojos. Ese abrazo, ese canto, ese momento era la Navidad que ella siempre había preparado para otros, pero nunca para sí misma. Cuando la cena terminó, Magdalena salió un momento al patio y levantó la vista al cielo. Había estrellas brillando entre nubes suaves, y una brisa fresca movía las luces navideñas colgadas en la entrada. Por primera vez en mucho tiempo no sentía cansancio. Sentía plenitud. «Gracias», susurró al cielo. «Gracias por esta noche». Samir apareció a su lado, envuelto en un abrigo grueso. «¿Lista para volver adentro?» Magdalena sonrió, sosteniendo el delantal rojo que había recibido como regalo. «Sí, hoy, por fin. Tengo un lugar al que volver». Samir la tomó del brazo con cariño. «Doña Magda, hay algo más que quiero decirle». Ella lo miró con curiosidad. «Con el dinero del premio del concurso», continuó, «logré reunir lo suficiente para pagar un año completo de su alquiler. Ya hablé con su casero. Usted no tendrá que preocuparse por eso durante los próximos 12 meses». Magdalena sintió que las rodillas le temblaban. «Samir», dijo, «eso es demasiado». «No es suficiente», respondió él con firmeza. «Nunca será suficiente para agradecerle lo que hizo por mí, por todos nosotros». Ella sintió que las lágrimas regresaban, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad que jamás había conocido. «Además», agregó Samir, «el comedor recibió donaciones para operar durante 3 años sin interrupciones. Usted podrá seguir cocinando, pero esta vez, con todo lo que necesita ahí, sin tener que elegir entre comer o pagar el techo». Magdalena no pudo contenerse. Se abrazó a Samir con fuerza, como si fuera el hijo que nunca tuvo. «Gracias, gracias por no olvidarme». «¿Olvidarla?», dijo él con la voz quebrada. «Doña Magda, usted es la razón por la que yo sigo aquí. Es la razón por la que muchos seguimos aquí». Permanecieron en silencio durante unos segundos, bajo las estrellas, mientras adentro del salón la celebración continuaba. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Samir. «¿Qué?», respondió Magdalena, «que usted siempre pensó que estaba dando migajas, pero en realidad estaba sembrando árboles, y ahora esos árboles están dando frutos». Magdalena sonrió. Una sonrisa profunda, sincera, completa. Por primera vez en 20 años sintió que su vida tenía sentido, que su sacrificio no había sido en vano, que ella también merecía ser amada. Esa noche, cuando todos se fueron y el salón quedó en silencio, Magdalena se quedó un momento más, sentada en su silla de la cabecera. Miró la mesa vacía, los manteles arrugados, las velas que aún titilaban, y comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. No hay acto pequeño cuando se hace con amor. No hay gesto invisible cuando toca un corazón. No hay sacrificio perdido cuando transforma una vida. Ella había pasado 20 años creyendo que era invisible, pero en realidad había sido la luz que guió a cientos de personas en la oscuridad, y esa noche, por fin, esa luz también brilló para ella. 6 meses después, Magdalena seguía al frente del comedor comunitario, pero ahora era diferente. Tenía un equipo de voluntarios comprometidos, tenía recursos para alimentar a más familias. Y lo más importante, tenía una comunidad que la cuidaba tanto como ella los cuidaba a ellos. Samir terminó sus estudios con honores y consiguió un trabajo estable. Cada domingo, sin falta, visitaba el comedor para almorzar con Magdalena.
Nico, el niño de 11 años que había pedido que Magdalena tuviera su propia cena, creció admirándola. Años después, él mismo se convertiría en chef, inspirado por aquella mujer que le enseñó que cocinar era un acto de amor. Y Magdalena aprendió que recibir no era debilidad, que pedir ayuda no era fracaso, que ella también merecía un lugar en la mesa, porque al final todos merecemos una Navidad, todos merecemos ser vistos, todos merecemos saber que importamos. Y Magdalena, la cocinera que durante 20 años preparó festines que nunca probó, finalmente tuvo su propia cena, y fue la más dulce de todas. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta y suscríbete al canal para ayudar a traer más historias emocionantes como esta.